Este es un gobierno radical. Y por radical, una de las consecuencias de ser radical es que es un gobierno intolerante. Ahora, para entender bien esto, hay que tener como brújula para orientarnos la frase del gran maestro Ludwig von Mises, que decía que todo socialista es un dictador disfrazado. ¿Por qué decía esto el maestro Mises? Porque un socialista cree que sabe mejor que tú mismo lo que te conviene a ti. Entonces, el socialista le encanta regular y prohibir porque tú, desde su óptica, no te das cuenta de qué es lo que te conviene. Entonces, ellos, insisto, te guían como si fueses una oveja en un rebaño para que vayas por el camino que más te conviene. Esto es un proceder triste porque tiene implícita una conclusión muy desagradable, que es que en el fondo un socialista considera que la gente es idiota. Entonces, como es idiota, el socialista se tiene que hacer cargo. Y para eso crea todo un aparato estatal para llevarte de la mano como si fueses un niño de 2 años. De eso, digamos, ese afán dirigista e intervencionista de todo socialista se complementa con las fobias que suelen tener los socialistas de todos los partidos. Y una de esas fobias es la Coca-Cola. Si hay algo que a un socialista no le gusta es la Coca-Cola, porque para ellos la Coca-Cola representa la opresión, la explotación, las multinacionales, el poder económico y todas las cosas que ellos, digamos, consideran poco menos que demoníacas. ¿Y por qué te estoy mencionando esto de la Coca-Cola? Porque el gobierno acaba de mandar un plan presupuestario a la Unión Europea. Eso es algo que hay que hacer todos los años, porque hay una cosa que se llama el semestre europeo, que es un proceso por el cual la Comisión Europea supervisa el ciclo presupuestario de todos los países. Es decir, el gobierno le manda primero el plan presupuestario, luego le manda el proyecto de presupuesto, el presupuesto y luego la ejecución de ese presupuesto. Entonces, la Comisión Europea va permanentemente analizando para ver si estás cumpliendo, si tus previsiones, si tu conducta está siendo coherente con las reglas fiscales, etc. Y en caso de que no lo cumplas, te abren un procedimiento de déficit excesivo, que es lo que tiene España porque la deuda pública es el doble del máximo permitido, porque el déficit fiscal otra vez está creciendo, etc. Y en ese plan presupuestario nos encontramos con que uno de los aumentos de impuestos que nos esperan para el año 2021 es el impuesto, es subirle el IVA a las bebidas azucaradas. Cuando tú luego miras, entonces dices, bueno, le subirán el IVA del 10 al 21% a la Coca-Cola normal, pero digamos la Coca-Cola cero no. Pues no, porque cuando lees la letra chica, el aumento del IVA es para las bebidas azucaradas y edulcoradas. Porque en el fondo, lo que ellos no pueden decir, pero es evidente, ellos odian la Coca-Cola. Esto no es el primer ataque a la Coca-Cola. Podemos ya en el año 2017 promovió un boicot en la cafetería del Senado, porque en ese momento la empresa estaba reestructurando, la empresa eran 7 u 8 embotelladoras en todo el país y decidieron fusionarse en una única empresa, que es lo lógico, pero esos procesos de reestructuración no están más allá de la comprensión de un socialista medio. Entonces ellos lo presentaron como un ataque a los trabajadores, etc. Y por lo tanto querían boicotear a la Coca-Cola. Pero en el fondo, insisto, no es que les importe ni los trabajadores, ni el proceso de reestructuración, ni nada, sino simplemente la fobia de odiar a una bebida que simboliza la libertad. Pero ¿por qué te digo que la Coca-Cola simboliza la libertad? Porque la Coca-Cola no es como el agua. Nosotros necesitamos agua para vivir, pero Coca-Cola podríamos prescindir.
Tampoco es como el vino. Cuando tú tienes una comida importante, una cena importante, lo normal es descorchar una botella de buen vino. Ese no es el caso de la Coca-Cola. Por supuesto que la Coca-Cola no tiene el prestigio del champán. Cuando hay en las carreras de Fórmula 1 siempre, o en cualquier éxito deportivo de magnitud, se descorcha champán. Bueno, ese no es el caso de la Coca-Cola. Tampoco es como la cerveza, como la sidra o el propio vino, que antiguamente eran bebidas de consumo, si se quiere, obligado, porque por ejemplo, cuando de la época de Colón, pero también cuando, por ejemplo, el rey João VI de Portugal trasladó la corte a Brasil porque Portugal estaba siendo invadido por Napoleón en 1808, no podían llevar agua porque el agua se les pudría a mitad de camino, entonces tenían que llevar vino. Bueno, la Coca-Cola tampoco tiene esa propiedad, digamos, de aguantar más el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces por qué bebemos Coca-Cola? Y la respuesta es muy simple, porque nos da la gana. Cada vez que tú eliges Coca-Cola, estás mostrando que eres una persona libre y que bebes una bebida porque te da la gana. Entonces, cuando tú eliges la Coca-Cola, estás simbolizando que eres parte del mundo libre, que puedes elegir, que en este lugar hay un respeto por las preferencias individuales, con la soberanía del consumidor. Y como eso se consigue a nivel mundial, es algo que los fanáticos no pueden aceptar, porque justamente son contrarios a todo. Porque como te decía al comienzo, ellos creen mejor que tú mismo lo que te conviene. Y por eso lo que mueve el odio a la Coca-Cola es que simboliza la libertad. Porque tú, fíjate una cosa, la Coca-Cola ya paga un IVA del 10%, que es más que lo que pagan los demás alimentos, que pagan el 4%, el IVA súper reducido. Pero no les resulta suficiente. Y además uno de los argumentos que utiliza el ministro de Consumo, el comunista Garzón, es falaz, porque él dice que hay una cuestión de obesidad que está vinculado con la pobreza, es decir, como que la gente de menos recursos está obligada, forzada, necesitada a consumir productos que llevan más grasa y más azúcar, porque son los alimentos más baratos. Y eso no es verdad, porque tú te puedes comprar 1 kilo de carne de pavo y te cuesta menos de la mitad que el menú más barato de McDonald's. Tú puedes comprar 1 kilo de arroz por menos de 1 euro. 1 litro de leche lo compras por 50 o 60 céntimos. Y es mucho más barata la leche que la Coca-Cola. Entonces, no tiene nada que ver, que es falso que comer relativamente sano es más caro y que la gente se ve forzada a consumir productos procesados y de peor calidad porque son más baratos. No es así. Es verdad que a lo mejor si determinado pescado, carne vacuna o incluso algunas frutas pueden ser más caras, pero tú te puedes comprar 2 kilos de manzanas golden y, insisto, te puede costar lo mismo que 2 litros de Coca-Cola. Por lo tanto, el argumento de que quieren proteger la salud de los más pobres es absolutamente falso. Estamos simplemente frente a un gobierno radical que tiene una agenda que es, en última instancia, acercarnos a lo que es Venezuela. Y en ese radicalismo tienen una parte de intolerancia o de soberbia también, lo puedes decir como quieras, por los cuales te van a obligar a hacer lo que ellos quieran. Entonces, no le gusta que bebas Coca-Cola, entonces vas a tener que pagar más caro. Ahora, si hay trabajadores de Coca-Cola, comerciales de Coca-Cola, gente que trabaja en la publicidad de Coca-Cola, transportando Coca-Cola, que van a perder su trabajo por esto, a ellos no les interesa. Por lo tanto, todo el discurso supuestamente a favor de la justicia social y de los trabajadores no tiene, digamos, ni un pase. Lo único que les interesa es
explotar su poder para poner en práctica sus fobias. Y eso es exactamente lo opuesto a la libertad, y como digo, es en última instancia lo que simboliza la Coca-Cola.